Hola querida iglesia, bienvenido a un nuevo servicio en casa. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, que Dios pueda sorprenderlos a través del mensaje que viene a continuación. Y que disfruten las alabanzas. Eres el fuego que me enciende, eres la llama que arde en mi ser, mi respirar de ti depende. Vivo para ti, solo para ti, solo tu gracia me sostiene. En todo tiempo, en todo lugar, mi esperanza de ti viene. Vivo para ti, solo para ti. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Tú has borrado mi pasado. He decidido no volver atrás. Mi historia no ha terminado. Vivo para ti, solo para ti. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Tu amor no fallará. Oh yeah, 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 yeah. Jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Qué hermoso es adorar al Señor, qué hermoso es poder alabar su nombre. Y en este momento vamos a orar para poder dar inicio a la predicación. Bendito seas Gracias, tú, Señor Señor. Padre Santo. Muchas gracias por Te permitirnos adoramos. estar en este nuevo servicio en casa, Sí, Dios Señor. mío. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, a través del pastor, que este mensaje sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Querida iglesia, quiero hoy día compartirles la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo número 8, verso 26 en adelante. Dice así las Escrituras: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero releer ese último versículo. Dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando enfrentamos situaciones difíciles o desafíos, o cuando enfrentamos cuestiones que van más allá de nuestras fuerzas, o vemos que las cosas son un poco más allá de lo que de verdad pudiéramos hacer, uno puede transcurrir en la vida dándole sentido a eso o no. No hay nada más triste que una persona que tenga experiencias acumuladas de dolor, de frustración, de derrota, de fracaso, y que no logre darle sentido. Me ha tocado durante este tiempo escuchar muchas historias de ese tipo. Historias que están archi descompuestas. 10 años atrás, historias de 20 años, 30, 40 años. Y cada vez que he escuchado esas historias, detrás de esas historias están las personas. Y las personas, cuando guardan esas historias, cuando esas cosas no están encausadas y cuando esas cosas no tienen sentido, tú no solo guardas una historia, sino que tú también guardas el dolor asociado a esa historia. Y por lo tanto, cada vez que yo recurro o aflora o por ese motivo, ¿no es cierto?, nuestra memoria emocional la trae a colación en nuestro presente, sin lugar a duda lo va a afectar. Y quiero ser preciso con esta introducción. Cuando nuestras historias personales, familiares, económicas, cuando nuestras historias laborales, cuando nuestro pasado no está encauzado, simplemente ese pasado aflorará y nos afectará en cualquier momento de nuestras vidas. Si no logramos encauzar una historia, si no logramos darle sentido a una historia, vamos a tener el riesgo permanente de convertirnos en una fuente de amargura. Fíjense que han habido personas este tiempo que han tenido que despedir sus seres queridos. Y he visto más de un caso en que creyentes, hombres y mujeres que aman o probablemente nos han hecho pensar que amaban a Dios de todo su corazón, finalmente se rebelaron a esa voluntad de Dios, de ese familiar que, ¿no es cierto?, ha partido producto de todo esta gran prueba, esta gran, ¿no es cierto?, pandemia mundial. Porque no lograron encauzarlo en la palabra. Y cuando tú no logras encauzar algo en la palabra, cuando el negocio quebró, pero no estuvo encauzado en la palabra, te va a complicar la existencia. Cuando te enfermaste, cuando te accidentaste, pero no se encauzan los propósitos de Dios, simplemente te va a liquidar. Será una verdadera trampa en tu camino permanentemente. Y por eso es que las personas durante este tiempo tienen tantos problemas de salud mental, porque efectivamente esta pandemia también ha despertado otros temas, otras cosas que no están resueltas. La palabra que acabamos de leer aborda en profundidad esta problemática. ¿Cómo es que entonces podemos canalizar? ¿De qué forma podemos nosotros conducir esas historias, esas experiencias tempranas, tardías, y que probablemente incluso puedan estar aún en la niñez, de abandono, de pobreza, de miseria, ¿no es cierto?, de violencia, etcétera? Hay tantas historias entre nosotros. ¿Cómo entonces podemos lograr que esas historias puedan encauzarse y puedan tener sentido? Porque si esa historia no tiene sentido, me va a destruir, me va a amargar. Yo puedo tener todas las condiciones de hoy en bendición, puedo estar en medio de la tierra que me fluye leche y miel, pero me puede pasar lo que le pasó a muchos hebreos, que aún estando allí a puertas de la bendición, ellos no eran felices. Porque su historia nunca estuvo encauzada en las manos del Señor. Esto es tremendo. Cuando mi historia personal está encauzada en las manos del Señor, yo puedo tener pruebas grandes, puedo haber pasado situaciones difíciles, pude haber estado a punto de perder la máquina, el negocio, la casa, pero siempre yo voy a ver la gloria del Señor cuando mi historia está encauzada adecuadamente en las manos del Señor.
De tal forma que uno puede frente a eso permitir que el Espíritu nos pastoree, o yo también puedo simplemente cuestionar a Dios y preguntarle a Dios muchas cosas, o simplemente puedo caminar, llevar la mochila y no teniendo aún la respuesta, voy por el mundo tratando de buscar que en algún momento Dios me hable para que eso tenga sentido. El apóstol Pablo, cuando escribe y aborda esta cuestión, lo hace desde el punto de vista del drama humano, de nuestras situaciones más puntuales, más profundas. Él dice que es el espíritu, no es la cabeza, no es la lógica. Dice que el espíritu muchas veces le ora a Dios cosas que ni siquiera nuestra razón logra entender. Como esos momentos a veces duros, difíciles, en que incluso no hay palabras, ¿no es verdad? Y nos toca simplemente recurrir a la lágrima, al dolor, al llanto o al silencio. Porque a veces también en el silencio se llora. No solo a veces se llora hacia afuera, también se llora hacia adentro. Y entonces cuando aparecen estas escenas y cuando aparecen estos recuerdos, o de pronto estamos de lo mejor, disfrutando, celebrando, y hay gestos, historias, hay imágenes que se nos vienen y que nos causan, porque nos recuerdan ese pasado, es porque este es un tema que hay que revisar. El apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no es el ejercicio de mi lógica, no es un desarrollo intelectual, no tiene nada que ver con mi capacidad de análisis. Cuando la historia yo la abordo desde mi lógica, desde mi racionalidad, siempre me voy a equivocar. Es imposible que la historia esté pastoreada o encauzada por el Señor cuando mi razón quiere hacerse cargo de entenderla. Cuando mi razón quiere entender por qué me enfermé, por qué quebré, por qué perdí, por qué pasé necesidad, por qué esto, por qué aquello, por qué mi hijo, por qué mi hija me rechaza, bla, 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 y toda la historia que sabemos, cuando yo comienzo a hacer ese ejercicio racional, ya he dejado afuera al Espíritu Santo en esta escena. Cuando yo me hago cargo de la historia, cuando yo la trato de interpretar, cuando yo quiero hacerme cargo no solo de lo que pasó, sino de entender lo que pasó, simplemente he tomado el bus equivocado. No llegaré a puerto, no llegaré a destino, no tendré paz, no habrá paz al final de la historia. Y por eso dice la palabra del Señor que aunque yo puedo que no logre entender lo que estoy diciendo, cuando el Espíritu de Dios toma lugar en mí y cuando yo permito que el Espíritu Santo tome espacio en mi vida y en mi corazón, es el Espíritu que mora en mí. Es el Espíritu de Dios que mora en mí, el que tiene la herramienta, el que puede ayudarnos a canalizar adecuadamente todas nuestras historias. Por eso es que es tan importante el corazón del hombre, el corazón de la mujer. No es tan importante la historia, porque todos vamos a tener historias difíciles, y en todo hombre y en toda mujer habrá una historia, y el dolor estará asociado a esa historia. Nacemos con dolor y morimos con dolor. De tal forma que es imposible evitar el dolor y la historia difícil, ya sea de lo que pasó, o de lo que estemos enfrentando, o de lo que vayamos a enfrentar. Y por eso la palabra dice que ese es el lugar y ese es el espacio en que el Espíritu de Dios tiene que ser el intérprete, el vehículo que yo debo de usar para dejar que Dios pastoree mi historia. Si Dios no pastorea mi historia, no hay forma que mi intelecto pueda producir paz respecto de mi pasado. No va a haber paz. Cuando el Espíritu Santo toma el control de mi historia, una de las cuestiones que primero comienzan a surgir son las que el apóstol dice acá. Dice que es Él el que gime con gemidos indecibles. Es Él el que comienza a tener un diálogo con mi espíritu. Es Él el que comienza a conversar conmigo de forma personal. Eso no ocurre en un templo, eso no ocurre, ¿no es cierto?, en este lugar. Eso ocurre en mi vida cotidiana, en la noche, caminando, en el bus, en el colectivo, donde sea. Pero hay un momento en que el Espíritu comienza a hablar al mío y yo quiero hablar con Él. Y probablemente yo no tengo las palabras, y muchas veces las personas truncan esa conversación porque dicen: yo no sé cómo hablar con Dios. Es que no se necesita una escuela para aprender a hablar con Dios.
Porque tenemos al intérprete que mora en nosotros. El Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Así que nosotros tenemos al intérprete que logra interpretar, que logra decirle a Dios lo que mi cabeza no logra entender. Cuando yo trato de controlar y cuando yo trato de darle sentido lógico a mis historias personales, simplemente me voy a alejar del corazón de Dios. Ese es el peor camino de todos. Cuando ese lugar lo toma el Espíritu Santo y cuando ese lugar comienza a ser algo normal en mi vida, y hay momentos en que yo tengo que parar, hay momentos en que tengo que hacer un paréntesis porque no sé lidiar con esto, pero tengo claro que el Espíritu de Dios que mora en mí sí puede lidiar con esto. Ese es el comienzo en que la historia comienza a ser pastoreada por Dios. Y por eso el apóstol sigue desarrollando esta idea, ¿no? Y dice, por esa razón dice, que los que aman a Dios, y aquí está la clave, ¿no? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso dice eso. Porque efectivamente, si frente a mi historia es el Espíritu de Dios el que toma ese lugar, y yo permito, y yo dejo, y yo quiero que tome ese lugar, y probablemente voy a hablar con Dios en palabras que no entiendo, en expresiones que no comprendo, porque cuando yo estoy a veces en medio de las cosas complejas y reclamo una promesa de Dios, mi cabeza no entiende eso. Si yo tengo un ser querido que está enfermo y yo le oro a Dios y le digo, yo confío que tú vas a hacer una obra, mi cabeza ve que la persona está sufriendo. Pero mi espíritu confía en que Dios va a tener misericordia. Entonces yo tengo que optar. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es el bus que voy a tomar? ¿Voy a tomar el bus de la cabeza? Entonces yo tendré que correr con él, jugármela con él y hacer todo y desesperarme y bla, 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 bla. O tomaré el bus de la fe, el bus de la palabra, el bus del Espíritu Santo, en que Él sabe que hay un límite y que yo no puedo ir más allá. Y que llega un momento en que yo me tengo que derramar y decirle, Dios, yo no puedo más. Lo tienes que hacer tú porque yo no puedo. Pero yo creo que tú lo puedes hacer. Y por eso dice el apóstol Pablo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso es que hay gente que lucha tanto con Dios, hay gente que pelea con Dios. Por eso es que hay cristianos que tienen vidas espirituales miserables, pobres. Es increíble ver cuántos cristianos tristes hay, es tremendo, me ha tocado ver eso, es triste ver eso. No logran entender el reino, no logran comprender la palabra de Dios. Pablo termina diciendo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que no escatimó ni su propio Hijo. El Padre usó todos los recursos y cuando ya se acabaron todos los recursos, envió a su Hijo. Por lo tanto, el Padre usará todos los recursos para bendecirnos, para ayudarnos, para sanarnos, para levantarnos. Gloria al Señor. Al enemigo le gusta que nosotros nos quedemos entrampados, amarrados, que no logremos avanzar, que una y otra vez venga esa historia, venga ese recuerdo y apareció en la noticia algo y se relacionó y ahí estamos de nuevo despotricando y bla, 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 bla. Eso es el rol del enemigo y que perdamos tiempo vital tratando de entender lo que no hay que entender. El desafío no es entenderlo, el desafío es que Dios lo pueda pastorear. Si Dios lo pastorea, el Espíritu Santo le dará sentido, pero no le dará sentido a la cabeza, porque no se cree con la cabeza, se cree con el corazón. Y miren ustedes cómo Él lo desglosa. Él dice, bueno, aquellos que aman a Dios, estas personas, dice, Dios las predestinó. A ver, explíqueme, pastor, ¿qué quiere decir? No, simple. Que Dios en su omnisciencia, Dios en su eternidad, conocía el futuro porque Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Él no está sujeto al tiempo. De tal forma que Dios sabía que todos nosotros íbamos a llegar a aceptarlo. Predestinó significa que en el conocimiento de Dios estaba presente que llegaría ese día hermoso que ustedes y yo íbamos a recibir a Cristo. Por eso dice que nos predestinó, preparó las cosas para recibirlo. Puso personas en el camino, experiencias de vida que nos fueron de a poco acercando a Dios. Pasamos probablemente de ser gente ácida, de gente, ¿no es cierto?, que criticaba o se reía de los cristianos. Pasamos de eso a hombres y mujeres que amamos a Dios.
Pero eso Dios no lo hizo en el vacío. Y por eso dice que los predestinó. Y después dice que a eso que predestinó los llamó. Sabía que íbamos a llegar a su corazón. Y entonces Dios se las arregló para que llegara ese día en que Él nos llamó en forma personal. Y después de llamarnos en forma personal, propició todo para justificarnos. Dice, ya esos que llamó, los perdonó. Nos llamó, quebró nuestros corazones, pero nos perdonó. Nos perdonó. Y luego dice de que nos perdonó, nos glorificó, nos dotó de su gracia. Éramos hombres y mujeres sin la gracia de Dios, sin esperanza. Por eso éramos tan pesimistas. ¿Cómo ahora vamos a volver a ser pesimistas? Si así fuera o así fuimos sin Dios. Ahora la gracia mora en nosotros, la unción de Dios está en nosotros, tenemos al medio y tenemos al mejor interlocutor que hay, es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Así que nosotros podemos canalizar toda prueba, por adversa y dura que sea. Jamás voy a olvidar cuando después que parte mi padre, y en una escena muy difícil, muy poco lógica, y que podría haber despertado un montón de interrogantes, recuerdo la palabra de un pastor amigo, y que cuando me habló y oró, simplemente el Señor canalizó toda la pena y toda la tristeza. Lo recuerdo ahora con alegría, lo echo de menos, me gustaría darle un abrazo, pero claro que sí, cómo no, pero no hay ese dolor, porque la palabra tomó el lugar que tenía que tomar. Cuando la palabra no toma el lugar que tiene que tomar en nuestros corazones, lo va a tomar la cabeza, lo van a tomar las emociones, lo van a tomar la impulsividad y nos van a conducir a destinos totalmente contrarios a Dios. Por eso es que las personas a veces no avanzan. Por eso es que hay hijos de Dios que no logran superar sus historias. Esto es como la persona que dice, pero Dios, ¿cómo es posible que mataron a fulano y vengano? Como que si Dios fuera culpable de las pistolas. Las pistolas no las hizo Dios, las hicimos nosotros. Y la gente mala las ocupa para dañar. Cuando logramos dejar espacio para que el Espíritu Santo nos conduzca, y cuando logramos entender que el Dios de toda la gloria mora en nosotros y que está toda la bendición de Dios sobre nosotros para poder caminar, para poder salir adelante, simplemente no nos va a detener nada. Vamos a tener momentos difíciles, pero claro que sí. Habrá momentos donde no sabemos para dónde va la micro, pero evidente, porque vamos a necesitar siempre que Dios nos dirija y nos conduzca. Pero ¿qué es lo que nunca tiene que pasar? Es tratar de darle sentido racional al plan de Dios, porque el plan de Dios no se entiende con la cabeza. El plan de Dios requiere sensibilidad al Espíritu Santo en nuestros corazones. Si yo dejo al Espíritu Santo tomar ese control de mi vida, el Espíritu Santo le dará sentido a todas las cosas y se va a cumplir lo que dice Romano. Para que eso ocurra, hay que amar a Dios, no hay que querer a Dios. El problema es que hay que amar a Dios como dice la Biblia, no como nosotros lo entendemos. Hay que amar a Dios en primer lugar, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Cuando ese amor es una praxis, cuando ese amor es real, cuando ese amor es auténtico, siempre el Espíritu Santo le dará sentido a todas las cosas. Sin duda, no será en el momento que yo quiero, porque Dios no está a mi servicio. Dios no es un supermercado, Dios no opera a mi servicio. ¿Él quiere bendecirme? Sí. Pero lo que Dios espera es que yo viva alrededor de Él. Dios quiere que Él sea el centro de mi vida. Es al revés. Y por eso el apóstol Pablo termina con esta gran declaración. Nosotros que somos sus hijos y sus hijas y que estamos expuestos a las vicisitudes, a las circunstancias, a las cosas complejas, a las cosas a veces que no logramos manejar, a las cosas que yo no puedo controlar, y estamos expuestos a eso, todos nosotros estamos expuestos a eso, por sobre eso tenemos que siempre tomar una decisión. ¿Qué micro vamos a tomar? ¿La de la cabeza o la del espíritu? Por eso dice Pablo, los que aman a Dios con todo el corazón, a esos todas las cosas les van a ayudar a bien, aún las trágicas, aún las difíciles.
las aparentes pérdidas, entonces Dios le va a dar sentido a todas las cosas. Pero nunca va a ocurrir eso con la cabeza. La cabeza lo único que va a hacer es alejarnos del corazón de Dios. Querida iglesia, impensable todo esto. He impensado hasta dónde vamos a llegar con esto. No lo sabe nadie, solo Dios. Pero tenemos la certeza que si lo amamos con todo el corazón y usamos la herramienta más poderosa que tenemos en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, será el Espíritu el que nos va a pastorear, nos va a hablar, nos va a conducir. Si lo pedimos, si tenemos la sensibilidad, si dejamos que eso ocurra, va a ocurrir. Y vamos a salir adelante y vamos a gozar de buena salud espiritual. Vamos a estar con paz, con tranquilidad y con gozo. Vamos a estar siempre confiando en el Señor. Alrededor nuestro habrá llanto, dolor, habrá muchas cosas. Pero su mano de amor estará siempre sobre nosotros. No nos faltará nada. Pero si este pasaje lo dice. Dice que el Padre no escatimó nada, que aún dio a su Hijo por nosotros. Así que el Padre tiene todo para nosotros. Está todo listo para nosotros. No tenemos que tener temor ni miedo. No tenemos que hacer eso. Es que, pastor, yo tengo una historia, entonces fue muy difícil y eso a veces hace que yo me frene un poco. Claro, porque todavía está tratando de darle sentido aquí a la historia. Error grande. Es el Espíritu de Dios, nuestros corazones, el que tiene que hacerse cargo de nuestra historia. Si tenemos esa sensibilidad, entonces Dios se va a glorificar. Y se va a cumplir esta palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero invitarlos a orar en esta dirección hoy día. Una historia personal que no esté encauzada por el Espíritu Santo será una historia que te va a producir siempre dolor y tristeza. Pero una historia personal, cualquiera que sea, en cualquier ámbito de nuestras vidas, cualquiera de nuestras historias, ahora, las de ayer, las que sean, las que vengan, cualquier historia que esté encauzada con un corazón sensible, el Espíritu del Señor siempre la va a pastorear. Y si la pastorea, siempre de esa historia, Dios nos va a bendecir, nos va a llevar a la madurez, nos va a hacer entender su reino y vamos a poder caminar. Vamos a tener esa historia en la vida, pero no vamos a estar anclados al pasado, al dolor, ni a la rabia. Vamos a mirar hacia atrás y se va a cumplir lo que Job dijo. Miraremos hacia atrás y solo serán aguas que pasaron. Pero el Señor mantendrá nuestros corazones sanos. Oremos. Padre, gracias. Cuando nos acercamos a tu palabra y a tu voz, siempre el resultado será tu paz, tu bendición y tu gozo. Queremos rogarte, Señor, en esta preciosa tarde, que el Espíritu Santo sea el que tenga el lugar, el espacio. Oramos, Señor, en esta tarde para que si alguno de nosotros le ha quitado ese lugar al Espíritu Santo, renunciamos a tener el control, renunciamos a querer nosotros entender las cosas. Señor, oramos para que seas tú quien las dirija. Sorpréndenos, háblanos, adviértenos, muéstranos, dinos en aquellas cosas en las que aún necesitamos sanar delante de ti. Espíritu Santo, oramos para que tu voz preciosa, audible, Señor, sea oída por todos nosotros. Despierta nuestros sentidos espirituales para poder discernirla, oírla y caminar hacia tu corazón. Señor, ayúdanos para no caer en el error de querer controlarlo y entenderlo todo con la mente natural, con la mente lógica. Señor, ayúdanos a vivir la vida tomando el bus del Espíritu, tomando el camino del Espíritu, allí donde tú hablas, allí donde hay provisión, allí donde hay milagros, allí donde hay respuestas sorprendentes, allí donde el tiempo, Señor, no es como en la tierra, donde las cosas pueden reducirse o pueden, Señor, maximizarse. En tu presencia está todo el control y toda la gloria, y esa gloria hermosa está a nuestra disposición. Te adoramos y te bendecimos y te rogamos que tu brazo poderoso siempre nos pastoree hacia tu corazón. Amén. Amén. Bendiciones, querida iglesia.
Quisiera, querida iglesia, contarles que nos hemos reunido como grupo de liderazgo de la iglesia y dos cosas fundamentales las que estamos de acuerdo. Primero es que vamos a mantener el cuidado con los aforos al interior de la casa del Señor, pero no vamos a parar ni a cerrar, sino que vamos a mantener nuestro templo abierto, como ha sido también un desafío gigante en las iglesias de todo el mundo. Así que vamos a mantenerlos así hasta que Dios diga otra cosa. Junto con eso, hemos tomado también un acuerdo muy importante para poder operar, ¿no es cierto?, durante todo el año, especialmente pensando en invierno. Hoy día operamos con ventanas abiertas, distancia social y todo aquello, pero efectivamente es difícil operar en invierno con las ventanas abiertas por lo que eso significa para la salud. Y por lo tanto hemos acordado, ¿no es cierto?, dotar al templo de sistemas de aire acondicionado con purificador de aire, lo mejor que podamos encontrar en el mercado, y vamos a instalar al menos 3 equipos en la iglesia para cubrir toda el área y poder estar en un ambiente seguro, es decir, mantenernos abiertos, pero también en un ambiente que nos dé a todos tranquilidad y seguridad. Así que los quiero invitar también a unirse al proyecto. Con el liderazgo estamos ahí, le vamos a dar con todo. Ya tenemos un equipo donado, así es que los invito a apartar un dinero especial para financiar esto. Cada equipo del orden del $1.200.000, $1.400.000 aprox instalado. Así que nuestra hermana Maquita, Maca, está, ¿no es cierto?, con esta tarea tan bonita de ayudarnos para poder juntar el recurso. Ustedes se ponen en contacto con ella ya tiene una cuenta destinada para esto, a fin de que todos podamos hacer nuestros aportes y tengamos, ¿no es cierto?, antes del invierno al templo dotado de aire acondicionado de última generación para seguir operando todo el año. Así que los animo, los invito para este desafío bonito. Con eso también queremos eliminar la leña, eliminar todo lo que implica la contaminación de la leña y poder ir mejorando la calidad de vida y nuestro servicio al Señor en este lugar. Si has visto este mensaje y llegó a tu vida, te invito a que puedas repetir esta oración con nosotros. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este mensaje que tú has dado a través del pastor. Te pido que tú entres en mi corazón, que tú toques mi vida, que tú me hagas nacer de nuevo y ser una persona libre de cualquier cosa mala que esté en mi vida, que yo pueda ser libre de eso, Señor, y que a partir de ahora yo pueda ser una nueva criatura, pueda ser alguien bendecido por ti y que demuestre a los demás que tú eres bueno, que tú eres fiel y que estás a través de mí, Señor. Te doy muchas gracias y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este servicio haya sido de bendición para sus vidas. Y nos vemos el próximo lunes. Chao. De día, de noche, me acompañarás. Tu luz y tu sombra me protegerán. En medio de oscuridad, tú mi lámpara serás. Estoy en tus manos, no me soltarás. Nunca dudaré de tu fidelidad. Siempre creeré que a mi lado estás. Sé que nada se te escapa. A ti, Jesús, no hay nadie como tú.
No hay nadie como tú, mi amigo fiel, mi salvador. No hay nadie como tú, mi protector, mi ayudador.